Bueno, pues a mí me correspondió hablar sobre las recomendaciones basadas en guías de práctica sobre definición, diagnóstico y tratamiento de la enuresis monosintomática en pacientes pediátricos. Bueno, aquí una reflexión, digamos que las guías pretenden orientar sobre la toma de decisiones en nuestros pacientes, pero es evidente que algunos pacientes dentro de sus condiciones pues no pueden ser aplicables y en últimas pues realmente las guías no pueden reemplazar nuestro criterio clínico. Bueno, este consenso surgió por una iniciativa de dos sociedades en nuestro país, la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica y la Sociedad Colombiana de Urología en su capítulo de Urología Pediátrica. El objetivo era generar recomendaciones que fueran completamente aplicables de una forma práctica en todos los niveles de atención y que fuera, digamos, debían ser utilizadas o podían ser aplicadas por médicos generales, familiares, pediatras, urólogos pediatras y que además fueran, digamos, que pudieran ser implementables a nivel nacional y regional. Sabemos que la enuresis es una entidad multifactorial que afecta la calidad de vida de los pacientes y la familia. Por esta razón, pues debemos todo el personal de salud tener digamos, entrenamiento en cuanto al diagnóstico y manejo para hacer un abordaje oportuno y poder mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de la familia. La prevalencia de la enuresis en Colombia aún no se conoce. Sabemos que a medida que va aumentando la edad va disminuyendo, más o menos hacia los 4 años está presente en un 20, un 25%, hacia los 7 años está presente en un 5 a 10% y a pesar de que a medida que va pasando el tiempo va desapareciendo, se ha encontrado que en los adultos puede persistir en un 0.5 a un 3%. Digamos que puede… digamos que se puede genéticamente de una forma autosómica recesiva, solamente cuando uno de los padres tiene el 40% de la posibilidad de que alguno de los hijos lo herede, y si ambos padres tienen antecedente de enuresis, hay un 70% de que el niño lo herede. Dentro de la fisiopatología tenemos que es un trastorno heterogéneo en el cual pueden participar que exista una poliuria nocturna por un déficit de producción de hormona antidiurética, una hiperactividad del detrusor y una incapacidad para despertarse el niño con la vejiga llena durante la noche o una combinación de todos estos fenómenos. El alcance de la guía, el objetivo era generar recomendaciones que fueran digamos, en cuanto a definición, diagnóstico y tratamiento de enuresis monosintomática a través de o con el estudio de guías de práctica clínica, las cuales pudieran ser utilizadas por médicos generales, profesionales de la salud y que, digamos que fuera en pacientes pediátricos en los que sospechara enuresis monosintomática. En pacientes que estuvieran entre los 5 o los 10 años y que se sospechara de una enuresis monosintomática. Este fue el grupo desarrollador, estaba compuesto por especialistas en nefrología pediátrica y urología pediátrica que tenían experiencia en el diagnóstico y tratamiento de enuresis. Además de esto, incluía el grupo metodológico que eran especialistas en epidemiología, tenían experiencia en la búsqueda de revisiones sistemáticas, en la calificación de las guías y además tenían experiencia en el desarrollo de consensos. Digamos que este es el grupo que participó. Además de eso, hubo un panel externo que evaluó también las guías, fueron 7 participantes que también tenían experiencia entre nefrólogos y urólogos pediatras. La metodología, pues el grupo desarrollador propuso las preguntas de investigación y el grupo metodológico pues, fue el que las evaluó y además hizo alguna modificación en el caso de que fuera necesario. Las fuentes de información
se hizo a través de la revisión sistemática de las guías que fueron o que ya estaban publicadas desde el 2010 al 2020, a través de las bases de datos de BASE, PubMed, y se tuvieron en cuenta, digamos, todas las, lo que el Ministerio de Salud necesitaba o requiere para la evaluación de las guías. Los criterios de selección pues eran guías de práctica clínica que estaban basadas en la evidencia en la población pediátrica, que incluían definición, diagnóstico y tratamiento en enuresis monosintomática. Las recomendaciones preliminares fueron analizadas por el grupo desarrollador, se consideró la pertinencia, la vigencia y la implementabilidad en el país. Se hizo la gradación de acuerdo a la metodología GREDI con fuerte, débil, a favor y en contra. Y además se valoró la calidad de evidencia de acuerdo al riesgo-beneficio y la disponibilidad de la tecnología en el país. Bueno, las tres fueron guías en inglés y en español. Estas fueron las tres guías que se escogieron, que eran las que estaban más completas en cuanto a lo que queríamos que fueran de definición, diagnóstico y tratamiento. Estas fueron las guías que se escogieron. Y estos fueron los resultados al final pues, de la calificación. Entonces, ¿cómo se define la enuresis monosintomática y cómo se clasifica la enuresis monosintomática? Las tres guías estuvieron de acuerdo en que la enuresis monosintomática se define como una incontinencia urinaria intermitente e involuntaria que ocurre durante el sueño en niños mayores de 5 a 18 años, que no han logrado mantenerse secos durante más de 6 meses. Solo una de las guías, que fue la guía de NICE, hizo referencia a la frecuencia de los eventos de enuresis, que fue más, o al menos que tuviera 2 veces por semana los eventos de enuresis. Si presenta otros síntomas que están asociados a enuresis no sintomática, como disfunción vesical, incontinencia urinaria, urgencia miccional, pues no digamos que esto no estaba incluido entre la guía. ¿Cómo se clasifica la enuresis monosintomática? Se clasifica como enuresis primaria cuando el niño nunca ha podido permanecer un tiempo seco por más de 6 meses, y la enuresis secundaria es cuando, posterior a estar 6 meses secos de forma consecutiva, presenta nuevamente un episodio de incontinencia urinaria. Bueno, ¿cómo se realiza la evaluación clínica del paciente con enuresis monosintomática? Todas las guías estuvieron de acuerdo en que para hacer la evaluación del paciente con sospecha de enuresis monosintomática debe incluir una historia clínica completa, donde hay que tener en cuenta el antecedente familiar de alguno de los padres que tengan historia de enuresis. La historia debe ser muy completa, con preguntas que sean orientadoras tanto para el paciente como para la familia, en el que se deben descartar otras sospechas de enfermedades sistémicas, por lo cual hay que hacer una revisión por sistemas donde se incluyan preguntas que nos hagan descartar que haya obstrucción de la vía aérea, que tenga síntomas como astenia, dinamia o síntomas sistémicos, que tenga polidipsia, poliuria, pues, digamos, pensando en descartar alguna enfermedad que comprometa o digamos que tenga como una diabetes insípida o una infección urinaria. El interrogatorio obviamente debe ser dirigido, en el que se debe indagar sobre el tiempo de evolución para poder, digamos, clasificar si es una enuresis primaria o secundaria. Preguntar sobre el patrón de la enuresis, el patrón de presentación, cuántas veces por semana se presenta, cuántas veces el niño cuántos episodios durante la noche presenta de enuresis, si es posible determinar el volumen de orina que presenta en cada episodio de enuresis, midiendo ya sean las sábanas o los pañales, para poder determinar el volumen de orina durante la noche. También hay que indagar sobre la presencia de estreñimiento y definir si hay estreñimiento por los criterios de Roma 4. Definir también el patrón y el hábito miccional, mirar si son niños que tienen retención urinaria, que tienen maniobras o hacen maniobras retenedoras, preguntar sobre cuántas veces tiene el niño diuresis durante el día, y también preguntar sobre factores desencadenantes o que son perpetuadores, como
Por ejemplo, indagar si hay algún evento de separación de los padres, duelo, cambio de colegio, acoso escolar, o inclusive también, digamos, como ver la actitud que tienen los padres hacia la enfermedad, hacia el niño, si tiene, digamos, si hay amenazas o si hay castigos hacia el niño, o inclusive si tienen como palabras descalificadoras porque pues, el niño tiene estos eventos. Entonces, cualquiera de estas situaciones en que inclusive se encuentre que hay una alteración en la dinámica familiar, en que se encuentre inclusive que el niño tenga cambios de comportamiento como agresividad, depresión, baja autoestima, que incluso hace que la calidad de vida tanto del niño como del paciente, pues esto hay que identificarlo y por eso es que es tan importante que todo el personal de salud esté sensibilizado con respecto a esta patología, porque eso hace que, digamos, pueda cambiarle la vida tanto al paciente como a la familia. También se propone esta herramienta de evaluación y diagnóstico cuando estamos sospechando de la enuresis monosintomática, en la cual pues es una herramienta o es una hoja donde simplemente se les dice a los padres que colocan o que registren la cantidad de líquidos ingeridos durante el día, la cantidad de volumen que hay, digamos, en la semana anterior a la consulta que tienen con ustedes, la cantidad de volumen de orina que probablemente pues el niño tiene durante la noche, el número de veces que tienen que digamos, pues, ver que el niño las veces que se orina y además de eso registrar el hábito miccional y también digamos, el hábito intestinal. ¿Cómo se realiza la evaluación clínica o qué también debe incluir? El examen físico, debe hacerse un examen físico completo en el cual se incluyan signos vitales buscando que pues, haya alguna enfermedad sistémica. Importante que se haga la inspección de la zona lumbosacra, hacer el examen genital y pues la búsqueda de otros síntomas que puedan hablarnos de una enfermedad asociada. Bueno, acá esto es aquí un distractor de un compañero que se me fue esta semana. ¿Cuáles son los laboratorios para el diagnóstico de la enuresis monosintomática? Digamos que el diagnóstico de la enuresis monosintomática es básicamente clínico. Ninguna de las guías habla de que, digamos, alguno de los laboratorios tenga que ser necesario para hacer el diagnóstico. Las tres guías están de acuerdo en que el uroanálisis solamente se recomienda para descartar alguna otra enfermedad sistémica, otra entidad clínica, como diabetes insípida o infección urinaria. ¿Cuáles son los laboratorios? Además, bueno, aparte del uroanálisis que se deben o que se podrían hacer, en cuanto a la ecografía renal, no se recomienda de forma rutinaria para el enfoque de enuresis monosintomática, solamente se debe realizar en caso de que se quieran excluir diagnósticos diferenciales o en los casos en que haya una enuresis refractaria. Una de las guías pues, dice que sí se debe hacer una ecografía renal, pero en búsqueda de, digamos, de otras patologías, y otra de las guías dice que, pues, que no lo se recomienda, pero que si existe, digamos, la posibilidad de hacerla, pues que se haga. En cuanto a la uroflujometría, tampoco se recomienda de forma rutinaria para hacer el diagnóstico de enuresis monosintomática, solamente en caso de que se sospeche que haya micción disfuncional o que tenga síntomas de disfunción del tracto urinario, pues es recomendable hacerla, si no, no. Ahora, ¿cuál es el manejo no farmacológico recomendado para pacientes con enuresis monosintomática? Realmente, pues estas son las recomendaciones iniciales que pues, debemos hacer para, digamos, se habla de mantener la cama seca. Básicamente hay que hablar con los padres, explicarle pues, que esta es una patología que muy probablemente con el tiempo va a desaparecer, explicar cuáles son las alternativas de tratamiento. También se les, pues, digamos, dentro de toda esa educación que se hace a los padres, pues se debe recomendar de cómo debe ser la forma de afrontarlo, que no hayan castigos, que no hayan amenazas, y que si se llegan a identificar problemas de ansiedad, irritabilidad o agresividad o deterioro, digamos, en el desarrollo escolar y social de los niños, pues pueden tener, digamos que como apoyo algún personal de salud mental para que pueda ayudar a afrontar el problema tanto al paciente como a la familia.
Dentro de toda la valoración, pues si hay sospecha de obstrucción de la vía aérea, pues debe ser valorado por el otorrino. Debe tenerse en cuenta que si se identifica que hay estreñimiento, pues se deben dar las recomendaciones en cuanto a dieta, cantidad de líquidos ingeridos, si es necesario, pues dar laxantes para poder mantener deposiciones blandas. Enseñar sobre las posturas óptimas, como nos hablaba la doctora Diana, con respecto a que pues, esto puede ser un factor desencadenante de infecciones urinarias e inclusive de disfunción vesical y que pues, ya una enuresis monosintomática podría presentarse también con alteración de la disfunción vesical y pasar a una enuresis no monosintomática. Entonces, educar de cómo deben ser las posturas que los niños deben, lo que las niñas deben tener y los niños deben tener para orinar. Hablar sobre la ingesta adecuada de líquidos, más o menos de acuerdo a la edad, pues los niños tienen que tener un volumen adecuado de líquidos administrados durante las 24 horas, la frecuencia miccional que debe ser adecuada durante el día, que más o menos de 7 episodios durante el día. Además de esto, en cuanto a las recomendaciones alimentarias, pues se debe eliminar el consumo de bebidas como cafeína, de alto contenido de azúcar, como gaseosas y jugos, y especialmente pues estos alimentos deben eliminarse después de las 4 de la tarde. No se recomienda el uso de pañales, ni se recomienda tampoco el uso de estos pantalones entrenadores. Se recomienda mejor usar alternativas como forros para el colchón o toallas absorbentes. Y además de eso, tampoco se recomienda que el niño deba despertarse durante las horas de la noche porque se ha visto que esto no mejora la disminución de los episodios de enuresis. Se recomienda el uso de recompensas, pero las recompensas no son, digamos, por la cama seca, sino que las recompensas se deben dar por, digamos, las medidas que han sido cumplidas por el niño en cuanto a la frecuencia miccional, en cuanto a la ingesta de líquidos, en cuanto a la, digamos, al manejo de la o a la disminución del consumo de bebidas que son muy azucaradas o de dulces y de helados después de las 4 de la tarde. Y después de eso es que, digamos que esa es la idea de las recompensas, más no el hecho de que la cama esté seca, porque esto es frustrante para los pacientes. ¿Cuál es bueno, dentro del manejo no farmacológico tenemos también el uso de la alarma. Antes de proponerle a los padres el uso de la alarma, pues se debe hablar con ellos y con el paciente sobre, digamos, la motivación y sobre la aceptación, dado que pues hay que explicar los objetivos que tiene y además que tiene que pues, tener un manejo muy multidisciplinario entre el papá y el paciente, porque al inicio pues el niño una vez que pues, la alarma se activa, tiene que levantarse, ir al baño y una vez vuelve a dormirse hay que volver a activar la alarma. Y para volver a activar la alarma, pues obviamente los papás tienen que participar en eso. Entonces, muchas veces este compromiso que hay, pues hay que primero indagar sobre si los padres pues están completamente comprometidos para ayudar al niño y poder cumplir los objetivos. La guía dice que pues, las alarmas no son recomendables para pacientes que tienen enuresis ocasional y que se deben considerar el uso de alarmas en pacientes con necesidades especiales como pacientes que tienen dificultades auditivas en las que se deben utilizar alarmas vibratorias. Ya, digamos, cuando ya se plantea el uso de la alarma, pues obviamente esta no se puede usar aisladamente, también se deben tener en cuenta las recomendaciones anteriores en cuanto a la ingesta de líquidos y todo lo que les hablé anteriormente. Y básicamente el compromiso de los padres es, bueno, primero enseñar al niño, estar en el acompañamiento, tener el registro en el calendario donde se va a determinar la disminución del número de noches secas, mirar digamos, la disminución del parche húmedo y también pues registrar el número de veces o de episodios que tiene el niño de enuresis durante la noche y durante la semana. Una vez se ha, digamos, ya el niño está utilizando la alarma, se debe citar entre 2 a 4 semanas para hacer una retroalimentación y pues para mirar si realmente se está usando adecuadamente. Ahora, la alarma se debe usar hasta alcanzar 14 noches consecutivas secas. Una vez esto se ha alcanzado, se podría retirar.
Y si definitivamente luego de 6 semanas no hay respuesta a la alarma, pues se debe considerar otro tipo de manejo. Para retirar la alarma, se habla de que debe haber como una modalidad de reentrenamiento que consiste en que antes de retirarla se aumente la cantidad de líquidos administrados durante la noche, durante un periodo de 50 días o hasta que el niño permanezca seco durante 7 días consecutivos. ¿Cuál es el manejo farmacológico recomendado para pacientes con enuresis monosintomática? Para el manejo farmacológico, la primera línea es la desmopresina en tableta o liofilizada para uso sublingual. Es el tratamiento de primera línea, se debe explicar obviamente ampliamente a los padres sobre los beneficios y sobre los efectos secundarios que puede tener la desmopresina. Se debe evaluar su respuesta de las 2 y a las 6 semanas de tratamiento. El tratamiento debe durar durante 3 meses y se debe, igual que con la alarma, valorar el número de noches secas que tiene el niño y mirar también la respuesta con respecto al volumen de orina que tiene durante la noche para ver la respuesta. Se supone que si no hay respuesta inicial se puede administrar la desmopresina 1 o 2 horas antes. Hay que tener en cuenta que la desmopresina en tabletas requiere una ingesta de agua de más o menos 60 mililitros, por eso lo que recomiendan las guías es que sea mejor la forma liofilizada. Y en caso también de que haya una respuesta parcial, aumentar la dosis de 0.2 a 0.4 miligramos o de 120 a 240 microgramos. Con respecto a que si digamos después de 3 meses de utilizar la desmopresina ya encontramos respuesta, entonces se debe, para evitar la recaída, se debe reducir la dosis de 0.2 miligramos mes o de 120 microgramos por mes. La guía no recomienda el uso de mipramina por los efectos secundarios y con respecto a la oxibutinina, recomienda que sea usada junto a la desmopresina en caso de que tengamos síntomas de disfunción vesical. ¿Cuál es el pronóstico en los pacientes con enuresis monosintomáticas? La resolución de la enuresis monosintomática es espontánea, puede persistir durante la adultez, pero lo más importante que se ha visto son las implicaciones que puede tener desde el punto de vista psicosocial, la dificultad que tiene para el desarrollo escolar, la interacción con los pares, la interacción con la familia, que puede desencadenar episodios de baja autoestima, disfunción familiar y alteraciones en el comportamiento en estos pequeños. ¿Cuáles son las indicaciones de derivación a urología pediátrica y nefrología pediátrica? Pues las indicaciones para el nefrólogo pediatra es en pacientes que no hay una respuesta clínica a las medidas, no farmacológicas, en pacientes que tengan enuresis no monosintomática y que no haya respuesta a la uroterapia. Y las indicaciones para derivar al urólogo pediatra son en los casos que se identifique casos de hiperactividad vesical, disfunción del vaciado miccional, disfunción del tracto urinario o que tenga otras comorbilidades como alguna malformación en la vía urinaria. Bueno, y como conclusión, la enuresis digamos que es transitoria en la mayoría de los casos. Lo importante es que tengamos una identificación temprana para poder hacer un enfoque apropiado y que no tenga implicaciones a futuro en los pacientes y que definitivamente su atención es integral, donde participan tanto el paciente, la familia, el equipo médico, pero es un trabajo en equipo.